el Alto, donde muchos piuranos, hasta personas que venían desde Lambayeque, se hacían atender en este hospital. Lamentablemente, con el transcurso del tiempo, esto se ha ido perdiendo poco a poco. Esto es en las épocas de bonanza, digamos, del petróleo, de la refinería. Así es, pero todos recuerdan que han tenido pues un servicio de súper calidad en cuanto a salud, que lamentablemente no existe ahora. Y en estas tres poblaciones, en Máncora, Los Órganos y en el Alto, están reclamando, digamos, que se construya un hospital de alto nivel para atender a sus pacientes. Y mi propuesta en este caso, pensando en lugar de un solo hospital, es más bien instalar centros de salud de primer nivel, uno en Máncora, uno en Los Órganos y uno en Los Altos, con un servicio, digamos, de evacuación inmediata para pacientes que sufran emergencias que no se puedan solucionar en estos centros de salud. Doctor, en este sentido, hablando de centros de salud, el grave problema o el gran problema que se da son la falta de médicos, digamos, especialistas en los centros de salud, los cuales muchas veces no van a trabajar a esta zona por los sueldos que se les pagan, ¿no? Entonces, hay lugares, por ejemplo, hablando aquí en el Bajo Piura, donde hay centros de salud donde hay un médico, y ese médico solamente va por horas. ¿Cómo enfocarlo esto? ¿Cómo solucionar esta situación para que estos centros de salud que usted propone, pues tengan especialistas o tengan al menos médicos que estén constantemente ahí? Sí, bueno, efectivamente el problema es en todo el país, la falta de médicos, pero yo creo que hay suficientes serumistas que podrían cubrir esas plazas por lo menos temporalmente, pero que permanezcan en la zona. Que permanezcan, esa es la idea. Pueden llegar a las 8 de la mañana y a las 12 retirarse de la zona, abandonando a toda la población en la nada. O sea, no, es imposible enfermarse después de las 12 de la noche o de las 3 de la tarde. Y para eso pues tienen que recurrir a subirse a un bus o a un taxi y arrancar, digamos, al lugar más cercano. 2 horas. Claro, y eso es poner en riesgo también la salud. Así es. Ahora, dentro de sus propuestas, vemos ahora, conversando antes de la entrevista, justamente hablábamos del tema del dengue, chikungunya y el Zika, que son esas enfermedades que han, digamos, atacado a nuestra región, más que todo el dengue y la chikungunya el año que pasó. Este año estamos viendo que las lluvias son más constantes que el año anterior y que ya se van a empezar a ver los incrementos de eso. ¿Tiene usted una propuesta viable que se aplique año tras año en época de lluvia? Porque no hay que esperar que digan que va a venir el fenómeno del Niño, no, sino hay que tener en cuenta de que nosotros debemos aprender a convivir con el fenómeno del Niño, porque es algo que se da todos los años en nuestra ciudad. Así es, el fenómeno del Niño tenemos que empezar a observarlo como un fenómeno permanente en nuestra región, de todos los días, no solo en ciertas épocas del año. Me comentaba del dengue, chikungunya y Zika, que son enfermedades que actualmente están apareciendo. Me preocupa más que cualquier otra el dengue, porque el año pasado hemos tenido cerca de 20.417 casos registrados de dengue y cerca de 22 muertes por dengue confirmadas en nuestra región. En este año ya llevamos cerca de 4 o 5 muertes, no sé lo que ha aparecido actualmente en los diarios, con seguridad que han habido 4 muertes por dengue en nuestra región hasta el día de hoy. Sin embargo, el año pasado no hubo ninguna muerte en nuestra región. Claro, esto apareció después del mes de marzo, estamos hablando de abril, por lo menos. En abril empezaron a aparecer lamentablemente los casos de muerte por dengue el año pasado. Las técnicas que se están utilizando son 3. Se está utilizando la batización, la fumigación y últimamente el sistema de ovitrampas. Pero son sistemas que por sí solos no funcionan. Hay un concepto erróneo en nuestras autoridades de salud y que se maneja de una manera, me parece un poco irresponsable, porque terminan echándole la culpa a la población de que no quiere colaborar. Existe un programa, no es un programa mío, de la Organización Mundial de la Salud, muy detallado, muy preciso, que indica qué es lo que se tiene que hacer. Y ellos lo dicen claramente en una de sus primeras páginas publicadas en el año 2004, que los métodos técnicos como la batización, la fumigación y las ovitrampas por sí solos no funcionan ni van a controlar al zancudo Aedes aegypti, que es el que transmite estas 3 enfermedades: dengue, chikungunya y Zika. Entonces, lo que propone la Organización Mundial de la Salud es hacer una movilización social con todas las autoridades, con todos los ministerios, con todas las direcciones, con todos los organismos públicos y privados, ONGs y comités de servicio como los comités de madre, comités de vaso de leche, y juntos
hacer un programa preciso que valore los riesgos que estamos corriendo con el dengue, que es lo más preocupante para mí. De lo que se trata es lo siguiente, de que no basta solo la educación, educar al poblador para que él tome una acción, por ejemplo, de tapar su envase de agua o de cambiar constantemente los abrevaderos de agua. Bolsitas abatizadoras. Con las abatizaciones. Lo que se tiene que hacer es un programa dirigido a cambiar la conducta de la gente. Y es eso lo que no se está haciendo, y precisamente por eso los 3 métodos que acabo de nombrar no funcionan por sí solos, sin la colaboración de las personas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha diseñado este programa específico para que las personas versadas en la enfermedad contribuyan a hacer lo que demanda el Ministerio de Salud. ¿Hay algún ejemplo palpable, digamos, dentro de algún punto del mundo donde se ha aplicado y que ha funcionado lo que usted dice? El ejemplo preciso no lo recuerdo en este momento porque es una literatura que yo manejo hace muchos años, y precisamente en qué sitio ha funcionado no se lo puedo decir, pero efectivamente sí ha ocurrido en sitios que ha funcionado a la perfección y en otros que no. Inclusive en el país ha funcionado en el determinado momento, pero son programas que han sido abandonados. Me parece que es en Iquitos o en Pucallpa que se realizó ese programa, pero ya no más. En Piura, me parece que el director de Salud Wong se inició el programa, pero de una manera incompleta y que no tuvo los resultados y que al final ha sido abandonado. Y tenemos a las autoridades actuales que solo se dedican a usar estos 3 métodos que por sí solos, según la Organización Mundial de la Salud, no son eficientes, no funcionan por sí solos, sin un programa específico que incluya a toda la población. Doctor, el sector salud es un sector bastante complicado, pero es un sector bastante importante también. Vemos en los últimos años en nuestro país que las entidades prestadoras de salud no están brindando el servicio que deberían brindar los pacientes. Los hospitales están colmados de pacientes, ya no hay espacio para los pacientes. Lo pudimos notar el año pasado en el tema del dengue. ¿Cómo poder renovar todo esto para que las cosas funcionen de otra manera? Yo creo que el problema del país en general, y que implica también los problemas de salud, es la corrupción que tenemos a todo nivel. Los sistemas no funcionan por corrupción, por falta de un liderazgo. Hemos tenido el liderazgo de un presidente como el presidente Alberto Fujimori, que desde la cabeza hasta el último, hasta el portero del centro de salud funcionaban de manera adecuada, y la pérdida de liderazgo con los presidentes que vinieron después nos han hecho caer en la corrupción que tenemos ahora a todo nivel. Incluso en nuestra propia región, la corrupción es, mantenida por los gobiernos regionales y provinciales, ¿no? Ese es el problema, me parece que hay que solucionar primero para poder pensar. Hay muchas cosas que hacer, ¿no, doctor? ¿Qué otras propuestas tiene usted importantes, digamos? Bueno, tenemos que el sector pesquero, pues tenemos la mayor flota para tocar el tema de la costa, ¿no? Específicamente. El problema pesquero, tenemos el mayor número de embarcaciones artesanales, tenemos el mayor número de pescadores artesanales en nuestra región que alimentan a inmensidad de familias a nivel de la costa. Y esta actividad está totalmente manejada de forma informal. Usted ha estado por esa zona, se ha visto todos esos problemas que hay, ¿no? Hay muchísimos problemas en el Ñuro, por ejemplo, porque los pescadores artesanales son absolutamente informales y ellos reclaman un camino adecuado hacia la formalización, y para eso hay que hacer las leyes adecuadas para facilitar este sistema de inclusión a la formalidad. Antes del del 2011 al 2016, en esta etapa del último gobierno, el Perú, ¿qué cree usted? ¿Ha avanzado o se ha retrasado? Definitivamente que no hemos avanzado. Yo pienso que hemos retrocedido, ¿no? El problema que se ha generado es más bien un problema social. No ha habido una verdadera inclusión social. Lo que ha habido más bien es una separación con una línea media en la cual se ha desarrollado la pesca industrial, se ha desarrollado la agricultura tecnificada, y por el otro lado el pequeño agricultor, el pescador artesanal, los pequeños comercios han quedado absolutamente abandonados. O sea, el tema de la inclusión social no ha existido, sin embargo fue una propuesta del presidente Ollanta. Yo reclamo que debe realizarse una verdadera inclusión social, y espero que así sea con el gobierno de Keiko Fujimori. Hay, digamos, una cierta desconfianza, mucho más desconfianza, de repente mayor en otras épocas,
esta campaña electoral? ¿Cómo recuperar la confianza del elector? Me parece muy, muy difícil. En todos los sitios a los que estoy acudiendo siempre reclaman, doctor, ¿usted va a regresar? Porque el congresista que apoyamos el año pasado o en la campaña anterior... Ese es el problema. Jamás regresó. Jamás regresó. ¿Qué nos garantiza que usted vuelva? ¿No? Ese es un problema de desprestigio absoluto que yo encuentro en mi recorrido por toda la región. Ese es el gran problema, doctor, pero bueno, ojalá que el Perú cambie. Yo creo que dentro de todo lo malo que se está viendo en esta campaña electoral, yo creo que es un momento histórico, podríamos llamarlo así, estas elecciones presidenciales. De aquí para adelante nos tenemos que proyectar todos, porque no solamente son los gobernantes, sino la ciudadanía en general, a cambiar ciertas actitudes, a cambiar ciertas cosas para que el Perú cambie, para que el Perú mejore. Y efectivamente, no tomar solo el dengue para hacer una movilización social, tenemos que hacer una movilización social para cambiar absolutamente la sociedad. Tenemos que reunirnos todos los ministerios, todas las direcciones, todas las empresas públicas y privadas, todas las ONGs, toda la sociedad en conjunto para poder cambiar nuestra mentalidad como sociedad y salir adelante. Doctor, ¿qué lo ha llevado usted a lanzarse a la política? En realidad yo inicio a pensar en tener un poder político cuando yo llego al Centro de Salud de los Algarrobos a trabajar como médico y me doy cuenta cuando receto una medicina y la señora me dice, doctor, yo no tengo dinero para pagar esta medicina. Entonces mi respuesta es, señora, disculpe, ¿no tiene un sol para pagar esta medicina? Y la señora me dice, no, doctor. Sin embargo, a mí nunca me ha faltado un sol y no podía comprender la situación. Entonces mi repregunta fue, disculpe, señora, ¿no tiene 50 centavos para pagar esta medicina? No, doctor. Entonces es ahí que yo... Pobreza total. Así es, pobreza absoluta. Claro, pero es inconcebible para mí que yo he vivido muy bien, que nunca me ha faltado un sol en el bolsillo, que vengo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que tengo estudios de maestría en la Universidad de Salamanca en España y me encuentro con esta situación. Entonces, a partir de ahí es que yo prácticamente decido concentrar mi trabajo en el Centro de Salud Los Algarrobos y estoy 22 años ahí y descuido absolutamente mi práctica privada. Entonces, mi fortaleza ahora para la campaña es el sector noroeste de Piura y Curamori, donde también he hecho muchas campañas médicas a favor de la población. Justamente estaban reclamando en Curamori que había un solo médico y que el médico que estaba en Curamori estaba solamente por horas y que no sabían qué hacer. Los pobladores tenían que trasladarlo hasta Catacaos, a veces casos de emergencia, donde usted sabe que el tiempo es oro en esos momentos y que muchas veces puede suceder o acaecer algún fallecimiento por simplemente el factor tiempo. Así es, así es. Y es lo mismo que acaba de ocurrir en Máncora, donde me dicen que más fallecen los extranjeros que los propios peruanos porque no tienen ningún servicio de salud. Y cuando hay es de pésimo nivel o de pésima categoría, ¿no? Y eso yo lo vivo en mi propio centro de salud. No tengo medicinas adecuadas para tratar a los pacientes. Una medicina que debería existir en el centro de salud que me cuesta un sol, un frasco, vale 40 soles en la calle en un producto de marca. Entonces hay muchísimas dificultades que solucionar en Piura y es por eso, respondiendo a la pregunta, que pienso en tener muchísimo más poder para solucionar los problemas de la gente humilde. Qué bien, doctor, me parece muy bien de que exista esa sensibilidad social. Se ha perdido mucho en los últimos años, sobre todo en la medicina. Tuve la suerte de tener un padre que fue médico también y que él me enseñó mucho acerca de eso y siempre criticaba mucho a muchos profesionales que habían perdido este sentido de solidaridad, de ayuda hacia el paciente. Y esto es importante porque verdaderamente hay mucha pobreza en nuestro país y hay mucha gente que necesita, que realmente no tiene ni un sol, ni para comer ni para atenderse. Así es. Es la verdad. Y es real, no tiene un 50 centavos para pagar una pastilla. No, sí, no tiene, es verdad. Doctor, para ir terminando, su compromiso con la población para este 10 de abril. Mi compromiso es hacer todo lo posible por tratar de solucionar los problemas de nuestra sociedad, en especial de los más pobres, de los pescadores artesanales, de la agricultura, de la pequeña agricultura que no puede florecer porque todo lo está abarcando la agricultura tecnificada, descuidando por completo a los más humildes, como los pobladores de Curamori, como los pobladores de La Unión, de Sechura. En cuanto al mar peruano, mi compromiso con todos los pescadores artesanales
absolutamente descuidados, con una pésima flota. Propongo la renovación de la flota pesquera artesanal. En fin, yo los invito a seguirme en las redes sociales en Facebook como Juan Alarcón Ato. Muchísimas gracias, Marco, por esta entrevista y espero volver a estar otra vez contigo para para conversar sobre los problemas que existen en nuestra región. Definitivamente, doctor, hay muchos temas que hablar y hay muchos temas que la gente quiere saber realmente lo que usted propone para este 10 de abril. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Marco. Alarcón Ato. Nos vamos a ir a nuestra pausa comercial y estaremos retornando con más aquí en Plataforma Informativa.